Vimos el capítulo 4 la semana pasada y hoy nos toca pues caminar por el capítulo número 5 del libro de Génesis. La idea es que usted pueda entender el mensaje de el Evangelio, el mensaje de que Jesús es el Cristo, y lo pueda encontrar en la Escritura. A veces el mensaje usted lo encuentra en dos capítulos, a veces está en el mismo capítulo, a veces está en todo el libro, ¿verdad? Pero es el mensaje de toda la Biblia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, te bendecimos por tu amor y por tu misericordia, y gracias, Señor, porque nos has revelado el Evangelio para poder llevar a esta nación, Señor, y a las naciones que tú tienes abiertas para nuestras vidas, Padre. Oramos desde ya poniendo delante de ti, Señor, esta nación de Guatemala. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a abrir, Señor, cada puerta del evangelismo en esta nación, Señor del cielo. Por favor, Señor, pon tu Santo Espíritu y llénanos con él, Señor, para que podamos cumplir tu obra, tu voluntad sobre la tierra, Señor del cielo. Oramos poniendo en tus manos este tiempo, oramos por Venezuela, Señor. Te pedimos que tú nos guíes también en esa nación, en nuestra próxima incursión, Señor. Oramos para que se abran las puertas del evangelismo y que sean consolidados los que ya están corriendo con el evangelio, y que podamos encontrar a muchos más también, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos todos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti, rogando tu dirección a través de tu Santo Espíritu que está en nosotros, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a abrir entonces nuestra Biblia al libro de Génesis, capítulo número 5, ¿verdad? Amén. Pareciera que este capítulo 5 fuera solamente una genealogía desde Adán hasta lo que fue el diluvio, y pareciera que no tuviera ningún mensaje, ningún sentido más que darnos a conocer las genealogías que vinieron y que se establecieron en ese periodo, ¿verdad? Pero vamos a revisar despacio. Por ejemplo, el versículo 1 y 2, leámoslo por favor, ahí abra su Biblia y vamos a empezar ahí leyendo el versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Lo leemos entonces, cuento a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Adán, ¿verdad? O sea, llamó el nombre de ellos Adán, así es como se le llama originalmente al ser humano. Estamos viendo aquí en estos dos primeros versículos que hay un resumen de la creación del ser humano. O sea, aquí está repitiendo lo que ya sucedió allá en el capítulo número 1 y 2, ¿verdad? Está diciendo que creó al ser humano, que le llamó Adán. O sea, esa era la interpretación o el nombre que le dieron al ser humano originalmente cuando estaba con Dios, los Adán, ¿verdad? Así dice el versículo número 2. Entonces vemos que nos da también algunos detalles. Este primer bloque de versículos, el 1 y 2, nos hablan de estas generaciones, porque nos van a presentar luego cómo se dio toda la genealogía de este primer hombre llamado Adán, y nos describe que Adán vivió 930 años. O sea, aquí ahora con 120 ya no aguantamos, ¿verdad? Pero él llegó a vivir 930 años. Esto es el dato que nos da la palabra del Señor acerca de este primer hombre llamado Adán, ¿verdad? De Eva no se registra cuántos años, pero de Adán específicamente se habla y se dice que fueron 930 años. Esto significa que este hombre llamado Adán no solamente vio a su hijo Caín, Abel y Set, sino que también vio a sus nietos, a algunos bisnietos incluso. ¿Y qué cree usted que les trasladó este anciano o este hombre a sus generaciones? Entonces tenemos que ver qué era lo que había en él, qué había pasado en el huerto, por qué
a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, ¿verdad? Es una longevidad admirable en este primer punto. Entonces tenemos que ver que Adán vivió 930 años, suficiente como para ver a unas cuantas generaciones, ¿verdad? Y poder hablarles de cómo fue el ser humano originalmente. Luego, usted puede ver en el versículo número 3. Si lo leemos, por favor, el versículo número 3, quiero que lo lea ahí en su Biblia. Cuento a 3 y lo lee. 1, 2 y 3. Este es un versículo que usamos mucho en la evangelización mundial, ¿verdad? Y nosotros decimos que Adán tuvo un hijo que era igual a él, semejante a él. Y entonces, ¿qué significa eso? Es que Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿verdad? Y entonces, ese Adán creado originalmente con esa imagen y esa semejanza, llega a tener un hijo que se llama Set. Se recuerda que él era el papá de Caín y el papá de Abel, pero Caín mató a Abel, como vimos ya en los capítulos anteriores, y entonces un vacío. Es que el que iba a traer la promesa, la simiente de la mujer, lo habían matado. Es que Satanás quería destruir la simiente de la mujer, porque se recuerda a Génesis 3:15, ¿verdad? Es que decía que la simiente de la mujer se levantaría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y entonces Satanás conoce esto. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Detener esa línea de la simiente de la mujer. ¿Y quién era el que la tenía? Era Abel. Abel. Y entonces Satanás se mete en Caín, y entonces Caín mata a su hermano Abel, quien es el portador de la simiente de la mujer. Pero entonces Dios levanta a este tercer hijo de Adán y Eva. Y es el resurgir entonces de esa simiente de la mujer que Satanás había querido destruir. Y la vez pasada, la semana pasada, vimos lo que significa ese nombre. Set significa sustituto. Eso es lo que significa, sustituto. Entonces, la mujer Eva dice: Dios me dio un hijo más porque me lo dio en lugar de Caín. Es sustituto, de Abel, es sustituto de Abel, me lo dio en lugar de Abel, que Caín mató. Entonces, ese nombre que le colocan a este tercer hijo, Set, lo que significa es sustituto, el sustituto, el que va a ocupar el lugar del que murió, el que va a ocupar el lugar del que ya no está. Ese Set es llamado sustituto. Entonces, y dice la Biblia que llega a vivir 912 años, o sea, casi la misma edad de su padre Adán, ¿verdad? Porque tienen la imagen y la semejanza de Dios, y entonces este hombre llega a vivir 912 años, y se le conoce como el hijo sustituto, el que vino a ocupar el lugar de Abel. Vayamos ahora a los versículos 6 y 7. Quiero que usted los lea ahí en su Biblia. 6 y 7. Cuento a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. Aquí aparece otro nombre, ¿verdad? Enos. Enos. Y este hombre, Enos, nos deja también algo muy claro. El nombre Enos significa hombre, o significa ser humano, o significa mortal. Ese es el significado del nombre Enos. Y dice la Biblia que este Enos viene de esta misma línea de Set. Y por eso podemos entender que se vuelve a invocar el nombre del Señor cuando este Enos nace. Es que viene directamente de la línea de la simiente de la mujer. Y es cuando nace Enos que se vuelve a invocar el nombre del Señor.
Es que la simiente de la mujer que ha resurgido en Set, ahora da a luz a su hijo el ser humano, que es un mortal, pero ahí empieza nuevamente a invocarse el nombre del Señor. Parece ser que la Biblia dice acá que lo que había sucedido con la muerte de Abel es que nadie más invocaba el nombre del Señor. Y entonces cuando nace Set y luego nace su hijo Enos, se vuelve a invocar el nombre del Señor a través de este hijo que es Enos, que es la generación de Set y que le enseña todo. Set le enseña todo nuevamente, porque Adán le volvió a enseñar a Set y Set le enseña a su hijo, que es Enos, y a través de Enos la gente empieza nuevamente a darle culto a Dios y empiezan a invocar nuevamente el nombre del Señor. Aquí podemos ver claramente cómo el ser humano, ese Enos, el mortal Enos, el ser humano necesita de Dios. Ese es el mensaje que nos da Enos. El ser humano necesita invocar el nombre de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 6 y 7. La necesidad del ser humano de invocar el nombre del Señor. Entonces vamos ahora a la siguiente persona que aparece ahí. Versículos 9 al 11. Quiero que lo lea, por favor. Versículos 9 al 11. Cuento a 3 y usted lo lee ahí en Génesis capítulo 5. 1, 2 y 3. ¿Qué significa este nombre? Cainán. No es Caín, es Cainán. Cainán. ¿Qué significa? Significa habitación, significa morada, significa aflicción. Esas son las tres interpretaciones de este nombre Cainán. Y dice la Biblia que este hombre llamado Cainán llegó a vivir 910 años. Este es un hombre que ha aprendido, al igual que Enos, a invocar el nombre del Señor. Es ahí donde viene la simiente. Usted encuentra cómo la simiente de Caín ya no se mencionó. Pero aquí se enseña la simiente de Set. En lugar de la simiente de Abel, aparece la simiente de Set, y es la que estamos hoy recorriendo, ¿verdad? La simiente de Set, y aparece este hombre Cainán con 910 años de vida. Su nombre es habitación, aflicción o morada. Eso es lo que significa el nombre Cainán. Vamos ahora al versículo 12 al 14. Quiero que lo lea, por favor. Cuento a 3, ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Dice, ¿cuántos años vivió Mahalalel? Mahalalel vivió 800. ¿800 cuánto? No, después de que, o sea, si ustedes suman, lean bien, porque solo me están dando un dato, pero él dice que vivió tanto después de haber engendrado a, ¿verdad? Él vivió 895 años. ¿Cuánto dice? 800. Más 70. 895. Y murió. Eso es lo que dice la Biblia. 895 años y murió. Y miren su nombre, Mahalalel, significa bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el mensaje, ¿verdad? Aquí esta es la simiente de Set. Y cada uno de ellos va encontrando algo en Dios.
¿verdad? Y entonces este hombre, Cainán, aunque Cainán no es un nombre muy bonito, ¿verdad? Pero le pone a su hijo Mahalalel, que significa bendito sea Dios, bendito Dios, Dios bendito o bendito Dios. Eso es lo que significa el nombre de su hijo, que llegó a vivir 895 años. Si seguimos entonces la genealogía, vamos al versículo 15 y 17. Vamos a leerlo, son 3 versículos del 15 al 17. Cuento a 3 y lo lee, 1, 2 y 3. Este Mahalalel engendró a un hijo que se llamó Jared, ¿verdad? Jared. Y este Jared llegó a vivir 962 años. Era gente que vivía esa cantidad de años. Su nombre Jared significa descenderá. Descenderá. Va a venir. Va a descender. Descenderá. Entonces, eso es lo que significa Jared. Esta es la genealogía que nos presenta la Biblia y parece que fuera un listado de nombres y de cuántos años vivió cada quien, ¿verdad? Pero al final, ¿cuál es el mensaje? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje de este capítulo que parece genealogía? A simple vista, nadie se detiene a leerlo, ¿verdad? Pero ¿será que aquí está el mensaje del Evangelio? Es lo que estamos entendiendo, es lo que estamos buscando. ¿Cómo el Señor nos puede enseñar en esta genealogía el Evangelio? ¿Cómo es que Dios dejó este mensaje metido aquí? Eso es lo que estamos buscando. Verso 18 al 24. La Biblia nos habla aquí de alguien muy importante. Este es como el punto, uno de los puntos más importantes, tal vez de los dos más importantes que están en esta genealogía. El primero de ellos es Enoc. Y vamos a leer los versos 18 al 24. Por favor, 18 al 24, 1, 2 y 3. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 275 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué pasó con este Enoc? Si usted mira, todos los demás tienen características, ¿verdad? Pero este dice, su nombre es enseñar, instruir, iniciar. Es alguien que va a iniciar algo nuevo, es alguien que va a enseñar algo nuevo, es alguien que va a instruir. Ese es el mensaje en su nombre, Enoc. Y este no vive tantos años. Solamente llegó a vivir 365 años. Pero tenía una característica. 300 años caminó con Dios. 300 años, dice la Biblia, que caminó con Dios. Es decir, que a los 65 años, este hombre, siendo para ese tiempo un niño, ¿verdad? Porque en esta genealogía lo que se confirma es lo que dice uno de los profetas, ¿verdad? Que los niños tendrán 100 años y los ancianos vivirán 1000 años. O sea, cuando se restaura esto. Entonces, este era un niño, 65 años, y empezó a caminar con Dios. Este Enoc, que viene a enseñar, a instruir, a iniciar algo nuevo, la principal característica que nos dice en los versículos 18 al 24, es que es un hombre que caminó con Dios. Eso es lo primero, caminó con Dios. Segundo, dice que desapareció. Es decir, ya no lo encontraron. La gente lo buscaba, pero ya no lo encontraron. Y entonces llegaron a una conclusión. Dios se lo llevó. Dios se lo llevó.
Es que este hombre fue guardado por Dios realmente. Fue guardado por el Señor. Es interesante revisar a este Enoc, porque él vivió 308 años todavía conociendo a Adán, que era su bisabuelo. Este Enoc caminó con Dios. Dios se lo llevó. Caminó 308 años conociendo a su bisabuelo Adán. Ahora, ¿qué logró este hombre? Si ustedes miran, Adán 1, Set 2, Enos 3, Cainán 4, Mahalalel 5, Jared 6 y Enoc 7. Algo alcanzó. O sea, este hombre llegó a conocer algo que los demás no habían entendido. Este hombre llegó a recibir una revelación que los otros no recibieron totalmente. Esta era la 7ª generación. Desde Adán hasta acá van 7. Y esta era la revelación que los demás no habían entendido. Entonces revisemos la Biblia. Vayamos a Judas, capítulo 1. Aquí, por favor, quiero que lea bien Judas capítulo 1, versos 14 y 15. Y vamos a ir conociendo a este Enoc. ¿Por qué es que este se lo llevó Dios? ¿Qué era lo que tenía? ¿Y por qué a los demás no se lo llevó Dios? ¿Y por qué les dejó tanto tiempo aquí en la tierra? ¿Y por qué viene este y de repente vive solo 365? Y se lo lleva al Señor. Veamos entonces Judas capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Qué dice? Cuento a 3. Judas está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Judas solo tiene un capítulo, versos 14 y 15. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo entonces. 1, 2 y 3. ¿Cuál fue el mensaje entonces que este hombre pregonó? Su mensaje fue la venida de Cristo. He aquí el Señor viene con millares a ejecutar juicio. Entonces los demás, es cierto, sí, conocieron a Dios, todo, pero ¿qué es lo que hizo la diferencia con Dios? ¿Por qué se lo llevó el Señor? Es que Él fue un pregonero del mensaje del Mesías. Este hombre empezó a cumplir la evangelización mundial. Y su mensaje es la venida del Señor, la venida de Cristo. Y profetizó, dice, de cómo sería eso y de cómo sería el mundo antes de la venida de Cristo. De esto profetizó este hombre, ¿no? Cuando dijo, vino el Señor viniendo con sus millares a ejecutar juicio. Entonces, ¿por qué este hombre fue llevado? ¿Por qué es que este hombre fue levantado? Es que él, lo único que había entendido es que Cristo iba a venir y se le fue revelado. Por eso él profetizó de esta manera. Él predicó de esta manera, de este mensaje, de la venida de Cristo. Esto es lo que hizo la diferencia con este hombre Enoc. A diferencia de todos los demás, él vive menos, camina con Dios, desaparece, Dios se lo lleva, es guardado por Dios. Y cuando vemos su mensaje es que va a venir el Señor, va a venir el Señor. ¿Qué era lo que esperaba entonces Enoc? La venida del Señor. ¿Qué es lo que debemos esperar nosotros entonces? La venida del Señor. ¿Y qué predicaba Enoc? La venida del Señor. ¿Qué debemos predicar nosotros? La venida del Señor. Amén. ¿Están entendiendo de qué nos habla el capítulo entonces? ¿Sí? Vayamos a otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 7 al 10. Perdón, es primera. Primera Tesalonicenses 1.
Aquí hubo error del que escribió, que fui yo. Amén. ¿Lo tiene? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10. ¿Lo tiene ya? ¿Lo podemos leer? Leámoslo, cuento 3, 1, 2 y 3. Perdón, leamos segunda entonces. Segunda Tesalonicenses. Sí, es segunda. Sí, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10. Sí. Cuento a 3, 1, 2 y 3. Y a vosotros que sois santificados, daros el gozo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus ángeles y ser admirado en todos los que creyeron. Amén. Este fue el mensaje. Este es el mismo mensaje que dio Enoc. Si ustedes comparan el mensaje que dio Enoc en Judas capítulo 1, 14, 15 y lo comparan con 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10, es el mismo mensaje. El Señor va a venir y dará su retribución, dará su juicio a los que no lo conocieron, a los que no recibieron el Evangelio. Entonces, este hombre llamado Enoc fue llevado por Dios, ¿verdad? Fue llevado por Dios, desapareció, se lo llevó el Señor, ¿verdad? Porque había entendido claramente cuál era el mensaje, era la venida de Cristo, había entendido la evangelización mundial y empezó a profetizar, a predicar esa venida de Cristo. Y Pablo confirma en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10, este mismo mensaje, es el mismo mensaje que daba Enoc. Pero vayamos ahora a Hebreos 11:5. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Veamos el fundamento. ¿Qué dice Hebreos 11:5? Cuento a 3 y lo lee. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. ¿Cuál era el punto? Es que su fundamento era la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿de qué fe está hablando? ¿De qué fe está hablando la Biblia cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y dice que por la fe fue llevado por Dios y no lo encontraron. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre tenía la fe verdadera, la fe correcta, la fe que hoy tenemos en la palabra del Señor. Él tenía la fe. ¿Y por qué decimos que tenía el fundamento de Cristo? Es porque él predicaba este mensaje. Hermano, usted no crea que es el primero que está predicando este mensaje. No, este es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Y ya aquí lo vemos claramente en este Enoc. Se fue con Dios, fue llevado por Dios porque entendió la revelación del Mesías Cristo. Amén. Entonces, si nosotros hacemos igual que Enoc, tendremos testimonio de haber agradado a Dios también. Amén. Entonces muchos hablan del arrebatamiento, pero no quieren cumplir la voluntad de Dios.
Muchos se quieren ir en el arrebatamiento, pero no quieren cumplir la voluntad de Dios. No quieren cumplir la evangelización mundial. Pero si me voy en el arrebatamiento, aunque sea en sus zapatos me agarro. No, yo me lo quito y usted se queda, pero eso no es así. ¿Ya? Hay que cumplir la evangelización mundial. Es que esto es lo que agrada a Dios. Y Enoc lo hizo. Y por eso fue llevado por Dios. Amén. Y ni siquiera lo dejaron terminar todos los años de vida que le dieron a los demás. Es que cuando se entiende el fundamento y se cumple la voluntad de Dios, en cualquier momento viene el Señor. Amén. Para Él vino el Señor. Para Él vino el Señor. Se lo llevó el Señor. Fue arrebatado por el Señor. Fue llevado por el Señor. ¿Y por qué fue? Es que recibió evidencia de haber agradado a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Por la fe, por la fe, por la fe. La fe maranata. Cristo viene. Esto era lo que él predicaba. Amén. ¿Está entendiendo el mensaje del capítulo 5 de Génesis? Bueno, sigamos entonces. Versos 25 al 27. ¿Qué dice? Cuento atrás y lo lee. Verso 25 al 27 de Génesis 5. Volvamos a Génesis nuevamente. Cuento 3, 1, 2 y 3. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 700. Después que engendró a Lamec 781 años. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuánto vivió este hombre? 960, casi 1000 años. Matusalén, por eso a uno le dicen, usted ya parece Matusalén, ¿verdad? Porque es muy longevo, ¿verdad? Ese es el hombre en la Biblia que se registra que más años vivió, más que todos los demás, incluso más que Adán. 969 años. ¿Qué significa su nombre? Matusalén. Significa su muerte traerá. Eso significa. Su muerte traerá. O significa también enviado delante. El que es enviado delante. Su muerte traerá. O el que es enviado delante. Es que cuando este hombre muriera, era el mensaje. Este lo había anunciado. Enoc lo anunció. Va a venir el juicio del Señor. Va a venir. Arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo. Porque cuando Matusalén muera, su muerte traerá el diluvio. Su muerte traerá algo. El año que murió Matusalén es el año que fue el diluvio. Este hombre era un hombre señal. Y fue enviado por Dios y establece exactamente. Su nombre, Matusalén, significa su muerte traerá. La señal era, cuando Matusalén termine de vivir, Dios vendrá. Vivió 969 años. Vamos al verso 28. Sin embargo, el ser humano no creyó el mensaje de Enoc. No lo creyeron. Vamos entonces al verso 28. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. Lamec. ¿Qué significa Lamec? Esclavo, cautivo. ¿Cuánto vivió? 777 años. 777.
la perfección humana. El ser humano no quiso escuchar el mensaje de Enoc, y entonces Dios los deja seguir, pero les deja el mensaje: en la perfección humana ustedes van a ser esclavos. Cuando crean que son ustedes los perfectos, van a ser cautivos. Ustedes no pueden resolver su problema. Ese era el mensaje de Lamec, hijo de Matusalén. Cuando Matusalén muera, los cautivos que creen que lograron todo van a ser destruidos. Ese era el mensaje. Lo había dicho Enoc, pero la gente no creía. Creían que se iban a seguir desarrollando e iban a llegar a un punto de perfección del hombre. El hombre se iba a convertir en Dios y que no necesitaban de Dios. Entonces, lo que ellos no sabían era lo que Dios les estaba diciendo: ustedes, cuando lleguen a su perfección humana, lo que ustedes creen que es lo mejor, se van a volver esclavos y cautivos. Entonces nació, verso 29, nació Noé, que significa descanso o reposo. Descanso o reposo. Noé vivió 950 años. Ese es el dato que nos da la Biblia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Génesis capítulo 5? ¿Alguien me puede ayudar? Que Cristo va a venir. Escribámoslo. La primera palabra, el primer nombre, sustituto. ¿Sí? Segundo, ser humano o mortal, ¿verdad? Tercero, habitación o aflicción. 4, bendito Dios. Descenderá. Perdón, 6, ¿verdad? 7, enseñar, instruir, iniciar. Su muerte traerá esclavos, descanso. Ese es el mensaje. En el sustituto, el ser humano que está metido en una habitación mortal, ¿ya?, necesita del bendito Dios que descenderá a enseñar, a instruir y a iniciar. Y con su muerte traerá a los esclavos descanso. Genealogía, nombres. Ese es el mensaje. ¿De quién está hablando? Este es el mensaje de Génesis 5. El Mesías, Cristo, el sustituto, ¿verdad? El sustituto que el ser humano necesita. Ese ser humano que está en una habitación de pecado, de dominio de las tinieblas, ¿verdad?
todo. El mensaje está tan coordinado que no se pierde absolutamente nada. Aquí encontramos a este hombre Enoc y al final encontramos a Noé, que vamos a estudiar en el capítulo número 6, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos entender el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio en toda la Biblia, no digamos que ya conocemos el Evangelio. O sea, no conocemos nada de lo que Dios ha dicho, hermano. Apenas llevamos 5 capitulitos y hemos visto que el mensaje se repite una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Este es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Es por eso es que necesitamos predicar este Evangelio, este mensaje, no otro. Aquí podría el Señor haber metido, es que la familia de Noé, la familia de Enoc, la familia de Jared, y que es que los hijos, y que había que instruirlos, o sea, pero ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Sí, que el cariño, que va flores, pudo haber metido Dios algo, pero no lo metió. Es que este es el mensaje. Entienda que el Evangelio es más grande que cualquier cosa. Y es el mensaje que Dios dejó en toda su palabra. Amén. Pero nosotros no lo hemos entendido. Por eso siempre digo que pasaremos toda la eternidad tratando de entender qué significa que Jesús es el Cristo. El Dios Todopoderoso se encargó de todos estos detalles. ¿Usted cree que esto no es lo más importante para Él? Claro que sí. Incluso nos enseña en esta genealogía. Mire, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántas generaciones hay? Desde Adán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? 10 generaciones. Y ahí está metido el mensaje. Nos habla de este hombre que es arrebatado por Dios, es llevado por Dios porque creyó el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de que el Mesías va a venir. Y lo predicó, lo profetizó. Eso evidenciaba, dio testimonio de que agradó a Dios y tenía la fe correcta. Jesús es el Mesías Cristo que va a venir, el que vino y el que volverá a venir también. Entonces, se pueden construir muchas religiones alrededor de la Biblia. Se pueden desarrollar diferentes temas alrededor de la Biblia. Se pueden crear argumentos teológicos alrededor del contenido de la Biblia. Pero si no tenemos el fundamento, no sirve nada. Pero si tenemos el fundamento, entenderemos cada capítulo de la Biblia. ¿Por qué fue puesto Matusalén ahí? ¿Por qué es que aparece este Enoc ahí? ¿Por qué es que se levanta la simiente de la mujer a través de Set? Ahora podemos entender por qué. Ahora podemos responder por qué. Ahora podemos entender por qué. Es que hay un mensaje que Dios está dando a través de todos ellos. Pudiésemos decir y hablar mucho de Enoc y decir que fue un gran hombre que hizo él, pero si perdemos el mensaje, si perdemos el fundamento de su fe, no sirve de nada la vida de Enoc, porque al final fue llevado por Dios por una sola razón, es que le creyó a Dios y anunció la venida del Mesías Cristo. Amén. Cuando yo reviso la Biblia y empiezo a ver todo esto y empiezo a encontrar todo esto, hermano, a veces me dan ganas de llorar porque perdí 30 y algo de años de vida y no entendí durante todos esos años lo que era el Evangelio. Y me da cólera a veces. Porque este es el mensaje de la Biblia. Y es lamentable que hayamos perdido muchos años de nuestra vida tratando de servirle a Dios equivocadamente, sin entender este fundamento. Por favor, no se equivoque. No se vale tropezar 2 veces con la misma piedra, aunque la canción diga eso.
por favor no se tropiece nuevamente. Afírmese cada día con este evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bendigo su vida esta noche. Padre, te doy gracias.